Bueno, buenas tardes. Como lo comentó mi compañera Natalia, el objetivo de este webinar pues, es abarcar la temática de corrosividad atmosférica. Vamos a, digamos, a centrarnos como en la experiencia que la CIC ha tenido en esta especialidad, abarcando pues todo el tema de caracterización y clasificación de nuestros ambientes para finalizar pues con todas las metodologías de mitigación al respecto. Entonces, vamos a iniciar esta charla teniendo en cuenta, pues, digamos, un ejercicio realizado de un plan de manejo integral de corrosión en el sector eléctrico. ¿Por qué nos vamos a enfocar de una u otra forma en el sector eléctrico? Debido a que su infraestructura, digamos que la mayor cantidad de esta está pues a la intemperie, ¿sí? Al estar a la intemperie pues tiene una relación directa con las condiciones atmosféricas que digamos que llevan a cabo pues un deterioro de estos activos. Entonces, no, digamos que la problemática de corrosión atmosférica no se limita a este sector, sin embargo pues es uno de los principales y pues digamos que lo traemos a colación para digamos explicarles a ustedes un poco en qué consiste esta problemática. Entonces, en cuanto al manejo integral de la corrosión en el sector eléctrico, este ejemplo pues abarca unos pasos, digamos que se han tomado en cuenta para garantizar como la integridad de estos activos. Entonces vamos a iniciar, digamos que con la creación del activo, pasando por toda su operación, el mantenimiento y pues la renovación, que es básicamente como cuando finalizan el ciclo de vida útil de los activos. Entonces, en el sector eléctrico, pues digamos que en todo este proceso de generación, de transmisión y de distribución de energía eléctrica, digamos que los componentes en su creación es muy importante tener en cuenta pues todo el ciclo de diseño, ¿sí? De instalación y de construcción, y tener en cuenta desde el diseño algunos factores que me permitan garantizar el adecuado funcionamiento y la integridad de estos activos. Entonces, en el diseño es muy importante que, pues, uno, conocer cuál es la infraestructura que voy a, digamos, a instalar, la infraestructura que va a permitir, digamos, el objetivo como tal, que es el suministro de energía eléctrica, pues, todo digamos, a los consumidores como tal. En esta creación de los activos y conociendo nuestra infraestructura, es muy importante que finalmente pues en todo mi plan pues estimarle como tal una vida útil. ¿Qué me va a permitir pues esta vida útil como tal? Digamos que realizar nuestros planes de mantenimiento y seguimiento más adecuados. Entonces, una de las cosas muy importantes en cuando yo creo un activo es básicamente pues conocer cuál es mi atmósfera, ¿sí? Conocerla, ¿para qué? Para saber su agresividad y cómo va a impactar en estos activos. Entonces, en la creación del activo, digamos que podría decirse que es como el paso más importante o crítico en este tipo de planes. Pasando en la operación y mantenimiento. En la operación y mantenimiento pues básicamente es donde yo voy a encontrar qué puede estar pasando con estos activos, qué fallas se me pueden estar presentando, ¿sí? Es muy importante para que conocerlas, para de esta manera pues en los mantenimientos, digamos que yo tomar las acciones como más importantes y de mayor impacto en este seguimiento. Y por último pues en la renovación, ahí básicamente se me da es como el retiro de los elementos que han fallado o que han cumplido su vida útil. En esta renovación pues o en todo este ciclo es muy importante todo el ciclo pues básicamente como el PHDA, que es del manejo de integridad. ¿Para qué se implementan estos planes de seguimiento o de manejo integral de la corrosión? Pues como vemos aquí en la gráfica, pues nuestro objetivo principal es, uno, garantizar pues en este sector es el suministro continuo de energía eléctrica, y segundo, básicamente disminuir las fallas,
y en este caso pues las fallas de corrosividad, pues también para de la mano tener una disminución en estos costos, como hemos visto que esta empresa encargada de la transmisión de energía a nivel nacional pues lo ha podido lograr ¿con qué? Con la implementación de estos manejos integrales. Entonces es una parte fundamental en este plan y para este sector, y lo repito, pues conocer como tal la atmósfera. De esto es lo que nosotros nos vamos a centrar en esta charla. Es muy importante, ¿por qué? Porque de eso se desprenden todos mis planes de acción, ¿sí? Entonces, el contenido como tal, pues vamos a ver cuál es nuestra problemática en cuanto a corrosividad atmosférica. Vamos a ver algunas generalidades acerca de esta problemática. Y vamos a mencionar pues cómo hemos realizado o cómo se realiza la caracterización del ambiente y la clasificación de atmósferas, ¿sí? Me voy a encargar, digamos, de asumir estos ítems, y pues ya con mi compañero vamos a finalizar teniendo en cuenta pues la experiencia que ha tenido en CIC, pues como tal la mitigación, digamos, los planes de mitigación dependiendo de esta problemática. Entonces, corrosividad atmosférica. Entonces, si evaluamos o revisamos, pues digamos, estas foticos, lo que nosotros estamos viendo acá es como un desgaste de los materiales, ¿sí? Se me está presentando un deterioro. ¿Por qué se me presenta este deterioro? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que la interacción de estos materiales metálicos con el ambiente pues me está produciendo digamos, un desgaste, una afectación por problemáticas de corrosión. Afecta a los sistemas metálicos, así como en esta imagen pues también en mis sistemas de recubrimiento, pues digamos que es la mitigación, la barrera protectora que yo utilizo para evitar esta problemática. Entonces, en esta oportunidad no vamos a incluir la afectación de estructuras en inmersión, ¿sí? Básicamente lo que nos vamos a centrar es en todas las estructuras que están, digamos, a la intemperie, ¿sí? Estas atmósferas a la intemperie pues pueden ser externas o internas. Básicamente las imágenes que yo muestro acá son de estructuras que están a la intemperie y que están digamos siendo afectadas por la atmósfera exterior, pero puede haber atmósferas interiores también que me generan un clima apropiado que pueda afectar, digamos, que mi estructura como tal. Entonces, regresando nuevamente pues al tema de corrosión en el sector eléctrico. Entonces, el sector eléctrico, aquí pues a grosso modo como tal el proceso se basa, pues en mis estaciones de generación de energía, ¿sí? Pasando pues por todo un proceso de transmisión y luego por el proceso de distribución, ya sea los consumidores a nivel residencial o ya a nivel industrial y comercial, ¿sí? Si nosotros nos vemos, digamos, esta gráfica, podemos ver que tanto las subestaciones como todas las líneas de transmisión, en su mayoría, pues tienen estructuras metálicas, pues, digamos que a la intemperie, con un contacto directo con la atmósfera. Por eso es importante conocer esta atmósfera y saber cuál es su agresividad. Aquí a nivel en Colombia existen pues o están prácticamente instaladas aproximadamente 14.000 kilómetros de líneas de transmisión. Entonces la cantidad de material metálico, ¿sí?, que digamos está pues objeto de estudio y de evaluación, pues es considerable. Y digamos que los deterioros y las fallas que se han tenido por problemas de corrosión, pues se estima que básicamente en cuanto a los rubros asignados a la problemática de corrosión, casi el 50% básicamente es asignado al manejo de la corrosividad atmosférica. En estudios en Estados Unidos como la EPRI, que es el instituto pues que investiga este sector eléctrico, pues menciona que aproximadamente el 8%, digamos, del costo de distribución de energía eléctrica es, digamos, asignado a la problemática de corrosión. Entonces, en este sector pues existen varios riesgos, digamos, asociados. Estos son unos de los riesgos que podemos ver de esta manera. Tenemos pues la corrosividad atmosférica. Básicamente la corrosividad atmosférica es el objetivo en este momento de interés. Sin embargo, existen otras problemáticas como corrosión microbiológica, generalizada de picadura, corrosión en suelos y pues otro tipo de amenazas como tal.
Entonces, ¿para qué se realiza pues todo este tema de estudio de la corrosividad en el sector, en estos tipos de sectores? Pues para evitar prácticamente fallas que generen afectación a personas y equipos, optimizar costos por paradas y mantenimientos y siempre tener disponible y confiable pues el servicio a prestar en el sector eléctrico, pues sería el suministro de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, estas son unas fotografías, estos son registros de algunas inspecciones que la CIC ha podido realizar, digamos, en su interacción con el sector eléctrico. Vemos pues acá algunos desgastes por corrosión en aisladores, corrosión en acero galvanizado en las estructuras, corrosión galvánica, corrosión en cables y amortiguadores, y en esta última foto pues ya vemos fallas estructurales como tal, ¿sí? Entonces es muy importante saber por qué está sucediendo esto, ¿sí? Conocer la atmósfera y saber su agresividad para poder tomar la mejor acción en estos casos. Entonces, iniciando con la problemática de corrosión. Entonces la corrosión, pues todos sabemos que el proceso de corrosión, al generarse esa celda electroquímica, pues básicamente está compuesta por cuatro partes, que es el ánodo, el cátodo, el camino eléctrico y el electrolito, ¿sí? El ánodo, pues ya sabemos que es donde se dan las reacciones de oxidación o pérdida, ¿sí?, de material. El camino eléctrico, pues por donde viajan los electrones hacia el cátodo, y básicamente el electrolito, que es el que me permite el movimiento de mis iones, ¿sí? Si falta uno de ellos, pues es de esperarse que pare, digamos, el proceso de corrosión. Existen ciertos planes para mitigar algunas barreras, ¿sí?, con el objetivo de que podamos en cierta medida, de una u otra forma, pues eliminar algunos de estos componentes de la celda electroquímica para disminuir o eliminar como tal el proceso de corrosión. Entonces, para el ánodo y el cátodo, pues hablamos de protección catódica, que ya hemos tenido la oportunidad de en otros espacios hablar del tema. En el camino eléctrico, pues es muy importante desde el diseño y la selección de los materiales, ¿sí? Y en esta oportunidad también aplican corrosividad atmosférica. Sin embargo, pues no vamos a entrar como tal, digamos que a profundidad en este tema. Y pues en el electrolito, ¿sí? En el electrolito pues también hay unos planes como el uso de tratamiento químico, que en este caso pues no aplicaría, y el uso de recubrimientos, que pues vamos a ver más adelante, sí es como uno de los planes comúnmente utilizados. Entonces, en este caso de corrosividad atmosférica, así nosotros no tengamos la estructura en inmersión, es muy importante saber que también existe un electrolito que está en contacto con mi material metálico, con mi estructura metálica, ¿sí?, con lo que yo deseo de una u otra forma pues proteger. Y vamos a ver ese electrolito cómo se me está formando en una atmósfera que está a la intemperie y que no está en inmersión. Entonces, aquí encuentran los factores que afectan los procesos de corrosión. Entonces, si vemos acá, esto me simula como mi estructura metálica, ¿sí?, esta barra gris. Y acá pues está la problemática de corrosión. Entonces, lo que mencionaba, tenemos mi ánodo, que es donde comienza a producirse el desgaste, tengo mi cátodo, tengo el camino eléctrico, que es la misma estructura, y pues el electrolito es esa capa prácticamente de humedad que se me puede formar en las estructuras que me permiten los procesos de desgaste, ¿sí?, con todos los contaminantes asociados. Entonces, en esta corrosión atmosférica, pues se generan unos macroclimas y unos microclimas. Entonces, ¿qué son los macroclimas? Es como tal toda mi atmósfera, que ¿de qué depende? De la zona donde esté ubicada pues mi estructura, donde nosotros estemos evaluando. ¿Por qué depende? Porque vamos a ver que hay una clasificación, digamos que general, de esta atmósfera, y depende pues básicamente de la industria, ¿sí?, de qué emisiones se están dando como tal a la atmósfera, de las condiciones climáticas como la radiación solar, la lluvia, el viento. Si estamos en una zona costera, ¿sí?, también me modifica como tal. Entonces nosotros no tenemos una atmósfera como tal constante, varía dependiendo de la zona y de otros factores, y es importante de una u otra forma conocerla y caracterizarla. Entonces, en el macroclima nosotros tenemos en este macroclima pues todos mis contaminantes,
¿sí? Los contaminantes vamos a entrar en detalle más adelante, que pueden ser, digamos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, los cloruros, el mismo oxígeno y el CO2 de la atmósfera pueden ser contaminantes, y eso me permite que se aceleren los procesos de corrosión, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante, y es muy importante esos contaminantes caracterizarlos, porque dependiendo de ellos también hay una clasificación y me clasifican en las atmósferas dependiendo pues de su corrosividad. La lluvia, porque es muy importante la lluvia en este macroclima. Pues la lluvia como tal me permite dos cosas. Uno, pues digamos que va de la mano, de una u otra forma, pues está relacionada con la humedad relativa. La lluvia me podría permitir, digamos, el lavado de los contaminantes sobre una estructura, siendo algo benéfico. Sin embargo, también se podría acumular en ciertas zonas, permitiendo, digamos, que se me acumule la humedad, que me permita atrapar todos esos contaminantes y me aceleren los procesos de corrosión. La humedad relativa es un factor, yo creo que de los más importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la humedad, pues voy a permitir, o se pueden generar los procesos de condensación, y al generarse esos procesos de condensación, digamos que vamos a tener la humedad o el electrolito acuoso, como tal, el fluido acuoso, digamos que pegado o sobre la estructura, generándome la posibilidad de esas celdas de corrosión. La radiación solar es otro factor. La radiación solar básicamente podría jugar con la temperatura, ¿sí? Digamos, la radiación solar me permitiría de una u otra forma, con la temperatura, que vamos a ver más adelante en el microclima cómo me afecta, puede secar como tal o eliminar esa capa acuosa, y con la temperatura pues me puede traer otras afectaciones que voy a mencionar un poco más adelante. El viento es importante, tanto su dirección como su velocidad, ¿sí? El viento, recuerden que me permite pues el transporte de todos estos contaminantes que se van a terminar depositando en las estructuras metálicas, permitiendo el deterioro. La localización es importante, la localización de una estructura respecto a una fuente de contaminación, por ejemplo, o la localización respecto a una zona costera, ¿sí? Entonces, dependiendo de donde se encuentre ubicada respecto a esas fuentes de contaminación, pues se me puede aumentar o disminuir estos problemas de corrosión. Y básicamente, terminando, sería la orientación que tengan estas estructuras respecto a estas fuentes de contaminación. Todos estos factores componen mi macroclima, ¿sí? Y es muy importante cada uno de ellos para saber cómo pueden jugar el efecto como tal de esta afectación o de la agresividad global como tal del medio. En cuanto al microclima, como comentaba, el microclima es aquel que se me forma en la superficie como tal de la estructura, ¿sí? Digamos que no es algo... Las películas de humedad puede que no sean unas películas muy, digamos que anchas, por decirlo de esa manera, muy gruesas. Sin embargo, pues desde que haya una humedad constante o haya una humedad en contacto con las estructuras metálicas, pues se me pueden deteriorar. Entonces, el rocío y condensación es importante. ¿Por qué? Que al alcanzar las temperaturas de rocío me permiten esa condensación y que haya una capa de agua, ¿sí?, en contacto con mi superficie. El tiempo de exposición juega de dos maneras. Uno, cuando se inician los procesos de corrosión, digamos, estos procesos pueden ser ascendentes en el tiempo. Entre más tiempo pase en exposición, o sea, la estructura en contacto con esta capa de humedad, pues se me pueden aumentar las velocidades de corrosión. Sin embargo, llega un punto que los mismos productos de corrosión que se me forman me pueden generar algunas capas pasivantes protectoras, y esa velocidad de corrosión pueden descender. El tiempo de humectación es el tiempo, vamos a ver más adelante, en que existen unas condiciones climáticas específicas para que siempre haya un contacto entre el líquido acuoso y la estructura. La acumulación de iones también es importante. Vamos que en estas capas, es decir, yo puedo tener una atmósfera
que digamos que bueno, puedo tener que el oxígeno sea predominante respecto a los óxidos de azufre, por ejemplo. Sin embargo, al tener pues una mayor solubilidad, como ejemplo el óxido de azufre respecto al el oxígeno, se me puede acumular llevando a concentrarse de cierta medida en esta capa acuosa, haciendo pues posible que se me aceleren esos procesos de corrosión. Eso aplica también para otros contaminantes como los cloruros o como digamos que los óxidos de nitrógeno, que finalmente pues me generan este tipo de iones que son los que directamente me aceleran la corrosión. Y la temperatura de la superficie, como les comenté, que podría estar relacionada también con la radiación solar o pues con la misma tal vez funcionamiento de la estructura, me puede eliminar pues esas capas de humedad, ¿sí? También me podría afectar como tal, digamos, la cinética de los procesos de corrosión, ¿sí? Disminuyéndolos, aumentándolos o afectando como tal mis capas pasivantes. Puede que teniendo no siempre un factor, digamos que benéfico. Entonces, conociendo cómo pueden influenciar estos macroclimas y estos microclimas, o sea, todos estos factores, es muy importante poderlos caracterizar. Dependiendo de estos factores, pues tenemos como la primera clasificación de atmósferas, ¿sí? Dependiendo del nivel de tipo de contaminantes. Entonces las atmósferas las podemos distribuir entre atmósferas rurales, urbanas, industriales o marinas. Que si tienen la misma agresividad, no. Realmente vamos a ver más adelante nuestra clasificación. Por lo general las atmósferas marinas pues son más agresivas por toda la presencia de cloruros. Las atmósferas industriales siguen, ¿por qué? Por pues, la emisión básicamente como tal de los contaminantes que se puedan presentar. En las atmósferas urbanas pues tenemos el factor de toda la parte automovilística, todos los carros, las emisiones que se puedan tener y también de algunas industrias que se presenten a menor nivel en esta. Y en la rural pues básicamente ¿qué me afectaría? Pues la humedad que se me puedan presentar con los contaminantes o con los componentes del aire que es oxígeno y CO2, pues me permiten también el deterioro de los materiales. Entonces, esta podría ser la primera clasificación y dependiendo de los contaminantes vamos a ver que se pueden también clasificar en una o en otra. Entonces, iniciando con la caracterización del ambiente, ya sabiendo que existen esos factores que hacen viable la problemática de corrosión, llamando la corrosión pues atmosférica, existe bajo la ISO 9223 pues una metodología que se puede aplicar para caracterizar el ambiente. Entonces, para caracterizar el ambiente es muy importante primero seleccionar pues qué vamos a caracterizar y segundo dónde vamos a caracterizar, ¿sí? Entonces hay que decidir, digamos, ser muy estratégicos como en qué punto nosotros vamos a monitorear para que represente como las condiciones pues más representativas de la afectación que puedan tener mis estructuras a proteger o mis estructuras en seguimiento. Entonces, en las zonas a seleccionar, primero, yo debo saber cuáles son los equipos objetivos de evaluación, ¿sí? Entonces, en el sector eléctrico, de ejemplo, en todas mis líneas de transmisión, en todas las torres que componen estas líneas de transmisión, pues serían, digamos que en este caso, mis equipos objetivos. Sin embargo, pues no se limita a eso en este tema, vuelvo y repito. Realizar una inspección visual del deterioro de la infraestructura. Entonces es muy importante que en las inspecciones que hagamos o en las visitas de reconocimiento podamos saber en dónde se me están presentando esos deterioros, ¿sí? Para saber, digamos, puede que el viento de una u otra forma con el arrastre de contaminantes o la orientación o la posición en que esté, pues digamos sea de mayor criticidad y evaluemos este tipo de zonas para caracterizar pues el ambiente. La distancia respecto a fuente de contaminación, digamos en una zona costera, pues también podemos nosotros saber desde qué punto comienza a haber una mayor afectación. Entonces podemos desde una fuente X, ¿sí?, irnos metros o kilómetros alejando para evaluar cómo se me comporta esa fuente de contaminación a las demás estructuras, podría ser. A partir de datos de dirección y velocidad
velocidad de viento. Esto es un ejemplo como la imagen que pongo acá. ¿Por qué? Por ejemplo, los vientos que me dicen, aquí en la parte de arriba, como vemos esta varita de viento, pues si yo sé hacia dónde corre, yo podría tal vez prever mis contaminantes o los contaminantes, por ejemplo, en una zona costera que son los cloruros, hacia dónde podrían dirigirse, y uno esperaría que las afectaciones de las estructuras que están en esa dirección del viento que me arrastra sus contaminantes, pues vayan a tener un deterioro mayor. Entonces es muy importante ese factor en tenerlo en cuenta. Y condiciones pues climáticas diferentes. Entonces, en este caso, pues vamos a tener, traigo a colación pues este ejemplo. Esto es un mapa de corrosividad que se hizo a nivel nacional. Sí, entonces sabemos pues que a nivel nacional hay bastantes climas, bastantes pisos térmicos, digamos que las diferencias pueden ser considerables. ¿Cómo hacemos para caracterizar de una forma representativa tal vez los ambientes que sean más agresivos y que me permitan saber qué afectaciones pueda tener en mi estructura, que tal vez pueda tener, digamos, distribuida en todo el territorio nacional? Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que hacen inicialmente para seleccionar los puntos para monitorear? Uno, tener en cuenta las condiciones atmosféricas. Entonces, yo sabiendo las condiciones atmosféricas de mi país, condiciones como la temperatura, la humedad relativa, yo podría seleccionar, y esto acá en este trabajo lo hicieron a través de estadística, de un método de clúster, básicamente agrupar las diferentes agresividades teniendo en cuenta condiciones climáticas. No tenían en cuenta aún las caracterizaciones de contaminantes, solo condiciones climáticas, basando prácticamente en la humedad relativa en los tiempos, que ya sabiendo que entre tenga una mayor cantidad de humedad, pues se esperaría que haya una afectación mayor. Entonces aquí pues digamos que pudieron agrupar en familias de agresividad para seleccionar de estas familias algunos sectores para hacer el monitoreo. Básicamente siempre se puede utilizar en esta zona, seleccionar 2 puntos o 3 puntos, eso depende pues de la disposición de material, de cantidad, de todo lo que van a hacer. Entonces, este es un ejemplo de cómo ellos seleccionaron las atmósferas y seleccionando, las zonas, y ya seleccionando las zonas, pues son ahí donde hacen las caracterizaciones de los ambientes y las categorizaciones. Vamos a ver más adelante cómo las realizamos. Entonces, ¿qué se analiza en una caracterización del ambiente? Entonces, repito, tanto los agentes contaminantes es bueno conocerlos como las variables climatológicas. Estas variables climatológicas, que por lo general en los estudios que hemos realizado en la corporación, pues es muy importante conocer la velocidad y dirección del viento, la humedad relativa, el punto erosivo, la temperatura ambiental y la pluviometría, ¿sí? Y en cuanto a agentes contaminantes, en los estudios y teniendo en cuenta pues la norma ISO de la que nos basamos, pues hay unos contaminantes que caracterizamos, que son los que se han tal vez documentado, que son los que tienen un mayor impacto en los procesos de corrosión de estas estructuras. Entonces tenemos los cloruros. Entonces, ¿qué me dicen los cloruros? Los cloruros son unas especies que me aumentan esa conductividad del fluido como tal acuosa, esa capa que se me entra en contacto con la estructura. Al aumentar la conductividad, pues hay un aumento de la velocidad de corrosión, ¿sí? Hay un mayor deterioro de mis estructuras. Por eso zonas cercanas o zonas costeras, pues el deterioro de los materiales hemos visto que es mayor. Estos cloruros también me pueden afectar esas capas pasivantes de esos productos que se me forman de corrosión, entonces también juegan un papel en ese sentido. Los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Los óxidos de nitrógeno, que pues básicamente pueden ser debido pues a procesos de combustión o a procesos microbiológicos del suelo, básicamente esas son como las fuentes. También pueden entrar en contacto con la humedad, pues básicamente que se me pueden formar ácido nítrico. Ya sabemos que un ácido, digamos, al disminuir o al descender un pH como tal en ese fluido acuoso o en ese electrolito, pues me acelera los procesos de corrosión.
Los compuestos de azufre o los óxidos de azufre también tienen el mismo efecto. Ellos provienen básicamente como de emisiones naturales, como las emisiones volcánicas o emisiones industriales, sí, que son esas emisiones artificiales. En esas emisiones pues de óxidos de azufre, al entrar en contacto también con la humedad, me pueden generar ácido sulfúrico. Al tener un ácido pues es el mismo efecto que en ácido nítrico, son ácidos fuertes que me descienden el pH y me aceleran los procesos de corrosión. ¿Sí? Y por último caracterizamos el material particulado. El material particulado es ese material, esas partículas que viajan en el viento, ¿sí? Que se pueden depositar en las estructuras, me puede generar ensuciamiento, me puede generar problemáticas en mis sistemas o mis barreras de protección. Estas material particulado, algunos pueden ser higroscópicos, pueden capturar como tal la humedad, o pueden estar compuestos también de sales, y al estar compuesto de sales pues también me aumentan la conductividad de estos medios, de este electrolito, pues también pueden aumentar las velocidades de corrosión. Entonces, ¿cómo caracterizamos o cómo determinamos estos contaminantes? Entonces, para caracterizar con estos contaminantes en estas estaciones que ha utilizado CIC en sus servicios, pues vemos que los cloruros es posible, digamos que de una u otra forma, como capturar por estas velas colectoras húmedas. Esta es una solución glicerinada, ¿sí? Ellas lo atrapan, digamos que sabiendo como el área de esta telita que está aquí envuelta en esta velita. ¿Sí? Podemos caracterizar a nivel de laboratorio pues la concentración de cloruros y calcular pues una velocidad de depositación de estos cloruros, y dependiendo, vamos a ver más adelante que hay una clasificación dependiendo de la concentración. Pues entre más concentración tengamos, una concentración mayor, pues espera que sea una atmósfera más agresiva. Para los compuestos azufrados, los óxidos de azufre, pues tenemos una vela colectora seca, ¿sí? En esta vela colectora seca, que es la que observamos acá en esta imagen, esta vela es impregnada, esto es también es una telita que se impregna de óxido de plomo, ¿sí? Que al reaccionar con este dióxido de azufre u otros componentes azufrados, pues me generan aquí este sulfato de plomo. En este sulfato de plomo, pues básicamente es lo que yo tengo, capturo, y a nivel de laboratorio, ¿sí? Puedo analizar y hacer un balance. Finalmente en mi ensayo lo que se me forma pues es una turbidez debida al sulfato de bario. En este compuesto pues yo hago una relación estequiométrica con estas especies y puedo calcular con estas especies de óxido de azufre cuál es su concentración, e igualmente por el tiempo que fue expuesta a la vela pues calcular una velocidad de depositación. Los óxidos, otro tipo de método, es un muestreador de gases de óxido de azufre y óxido de nitrógeno también. Estos son los líquidos que me absorben estos gases y que pues se pueden determinar también a nivel de laboratorio para saber su concentración o velocidad de depositación. Y por último, estas estaciones para captura de material particulado, que lo que utilizan es básicamente pues unos filtros, ¿sí? Que retienen este material, pues también me da como una concentración. Entonces, esta es una clasificación específica que se da por contaminante. Entonces, tenemos una clasificación que se da para los cloruros, determinando esa velocidad de depositación. Entonces, como les mencionaba, a medida que aumenta la concentración de cloruros, pues se espera que estos niveles que van de 0 a 3, pues sea 3 el más agresivo y el 0 el menos agresivo. ¿Sí? En cuanto a dióxido de nitrógeno, si vemos en esta imagen cómo se me clasifican es dependiendo de las atmósferas. Entonces vemos, o de los ambientes, entonces vemos que un ambiente urbano debería ser más contaminante o más agresivo que un rural, pues maneja concentraciones mayores de este contaminante. Igual que el material particulado. Material particulado se espera que sea mucho mayor en un ambiente o en una atmósfera urbana e industrial respecto a una rural. Y por último, lo mismo es para los óxidos de azufre o el dióxido de azufre, que la velocidad de depositación a medida que aumenta, pues que aumenta también la agresividad. Entonces vemos que para este contaminante, una atmósfera rural
que es 0, es pues menos agresiva que la P3, que básicamente es una atmósfera con alta contaminación industrial. Entonces, recordando que este tipo de contaminantes como los óxidos de azufre y nitrógeno, pues repito, con el contacto con la humedad, y yo sé que muchos han escuchado hablar de la lluvia ácida, es lo que me forma. Estos ácidos que cuando se depositan en mis estructuras metálicas, ¿sí?, me descienden el pH y permiten que se me aceleren estos procesos de corrosión. Otro tipo de caracterización que es importante son las variables climatológicas. Como les mencioné anteriormente, pues siempre en nuestros estudios hemos determinado pues punto de rocío, velocidad y dirección del viento, la humedad relativa, la temperatura ambiental y la pluviometría. ¿De dónde hemos determinado esto? Básicamente son datos satelitales, ¿sí? Son paquetes que se adquieren para las zonas de interés, ¿sí?, con el fin de ser utilizadas para nuestros estudios de clasificación de atmósferas. Entonces, de estos datos, ¿qué es importante determinar? Pues el tiempo de humectación, que también tiene pues un nivel de agresividad. A medida que tengo un mayor tiempo de humectación, pues tengo una agresividad mayor. ¿Y qué es el tiempo de humectación? Es básicamente el tiempo que yo determino cuando tengo temperaturas mayor al 0 grados centígrados y una humedad mayor al 80%, ¿sí? Cuando yo tengo estas dos condiciones, yo puedo calcular en un estudio que yo estoy haciendo anual, sabiendo, digamos, que esas horas en un año, puedo saber que tal vez, no sé, el 50% del tiempo siempre tuve la condición de una temperatura mayor al 0%, 0 grados y una humedad mayor al 80%, pues esas son las horas que yo tomo para hacer el cálculo y poder determinar mi tiempo de humectación, ¿sí? Entonces, ya sabiendo cómo puedo caracterizar la atmósfera, ya sabiendo cuáles son los factores que implican o que están relacionados con la problemática de corrosividad atmosférica, viene la clasificación. Porque esta clasificación me permite básicamente pues determinar como una velocidad de corrosión para categorizar mi ambiente de forma global, ¿sí? Y es con base en esto que yo puedo tomar mis medidas de mitigación. Entonces, la clasificación también la realizamos bajo los lineamientos de la ISO 9223, ¿sí?, la que me da una categoría. Hay dos formas de hacer la clasificación. Uno, podría ser estimando la velocidad de corrosión, o sea, haciendo un cálculo con los parámetros de temperatura, porcentaje de humedad, ¿sí?, los óxidos de azufre y las sales depositadas, que son los cloruros, hacer un cálculo y estimar cuál sería mi velocidad de corrosión para calcular pues una categorización, dar una categorización a mi ambiente. O a través de cupones, que son unos testigos metálicos que se exponen al ambiente que yo voy a evaluar, también determinar esa velocidad de corrosión. Entonces son estas dos metodologías. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, pues un cálculo, una estimación, pues tiene mayor incertidumbre. Estas incertidumbres, vamos, que son mencionadas por esta norma. Vemos que para una estimación estoy trabajando con incertidumbres casi del 33 al 100%, ¿sí? Mientras que las incertidumbres asociadas a la determinación de la velocidad de corrosión por exposición de cupones en atmósfera estamos trabajando de 2 al 5%. Entonces, ¿cómo realizo antes de explicar estas dos metodologías de estimación y determinación de corrosividad? Hay una categorización de mis ambientes, dependiendo de esos valores de velocidad de corrosión que yo calculo o determino. ¿Cómo se realizan estas evaluaciones? Se utilizan 4 tipos de metales, que es básicamente lo que menciona la norma, sin limitarse a ellos, dependiendo pues tal vez del objetivo que uno tenga como tal en algún estudio. Sin embargo, aquí se da la clasificación únicamente pues para el acero al carbono, se da la clasificación para el zinc, la clasificación para el cobre y la clasificación para el aluminio. Entonces vemos que las categorías van de C1 a CX, siendo CX la más corrosiva. Entonces va a una corrosividad muy baja a una corrosividad extrema. Y las velocidades de corrosión expresadas como gramos, que son como la pérdida de material que yo tengo en un área determinada por un tiempo de un año, ¿sí? Digamos que
clasifican o tengo aquí toda esta clasificación, siendo pues obviamente una velocidad de corrosión mayor, como en este caso para el acero al carbono. Una velocidad de corrosión mayor está relacionada con ¿qué? Con una atmósfera de una categoría de corrosividad extrema, ¿sí? Entonces, es lo que yo hago cuando yo estimo mi velocidad de corrosión, estimarlas e irme a mirar en qué categoría quedan. Entonces, para la estimación, que es uno de los métodos para determinar la categorización pues, de mi atmósfera, para cada uno de los materiales que se evalúan bajo esta norma, pues existen ciertas expresiones o ciertas ecuaciones que me permiten calcular la velocidad de corrosión, ¿sí? Ya les mencioné que estos son, digamos, los factores que están incluidos en estas determinaciones, que son los óxidos de azufre, los cloros, la temperatura y la humedad relativa, ¿sí? Estas estimaciones pues ya sabemos que tienen una incertidumbre mayor, además tienen unas limitaciones que son los intervalos en las que estas ecuaciones pueden ser implementadas. Por ejemplo, en los intervalos para la temperatura pueden ser implementados en intervalos de menos 17.1 grados centígrados hasta 28.7. ¿Qué pasa con atmósferas con una temperatura mayor? Se espera pues que la incertidumbre también aumente o no haya un buen ajuste, ¿sí? Entonces hay estudios que lo que han realizado es hacer ajustes de estas ecuaciones como para tener una mejor correlación de la velocidad de corrosión respecto al ambiente específico que están evaluando, ¿sí? La segunda forma pues es la determinación de la corrosividad, pero ya con las probetas o los cupones, que son esos testigos metálicos que digamos que se exponen a la atmósfera, ¿sí? Entonces, el primer paso pues es básicamente pues fabricar los cupones, lo que yo voy a exponer, ¿sí? Entonces en estos pues los fabricamos en los materiales o que sean de interés del cliente o los metales que menciona la norma. Por ejemplo, en este caso pues hicimos una evaluación de galvanizados, como se ve en la imagen, y pues he evaluado básicamente los lineamientos que me dan para el zinc, ¿sí? Entonces, en este caso de la fabricación, pues se hace una preparación de su superficie. La idea es que quede una preparación superficial de metal blanco antes de la instalación. Después tenemos la instalación en estos racks. La idea es que se expongan pues por lo menos por triplicado, como para tener algo más preciso en nuestros resultados. En esta instalación pues se dejan a una inclinación de 30 grados, básicamente siguiendo los lineamientos de la ISO 8565. Se exponen a cierto tiempo. En este caso hicimos una evaluación a 4 meses, ¿sí? Sin limitarse pues como tal ese tiempo. Luego de cumplido el tiempo, lo que se hace pues es un retiro de estos testigos metálicos. En el laboratorio, pues ya conociendo un peso inicial, antes de instalarlo tenemos un peso inicial, y llevándolos al laboratorio luego del retiro calculamos un peso final, que podemos determinar como la pérdida de masa, lo que nos permitiría pues básicamente calcular la velocidad de corrosión. Eso sería pues como un método gravimétrico, ¿sí? ¿Qué es importante en estas evaluaciones? No quedarnos únicamente pues con el peso inicial, peso final, bueno, la velocidad de corrosión es tanto, no. La importancia de esta metodología de determinación respecto a la estimación, por ejemplo, es yo poder conocer un mecanismo de daño o qué componentes tal vez están relacionados directamente con la afectación. Entonces es muy importante, por eso esos productos de corrosión que se me forman en las plaquitas o en estos cupones, evaluarlos como lo voy a presentar en el siguiente slide. Entonces este es un ejemplo de cupones, ¿sí? Que fabrica, pues digamos que fabricó CIC para uno de estos servicios en los diferentes materiales. Vemos pues toda como tal su estado inicial como tal, y después de la exposición de los 4 meses, cómo se presentan unos cambios a nivel de su superficie, ¿sí? Entonces vemos que se me presentan unos cambios, se me vuelven más opacos, se me comienzan a formar productos de corrosión, pueden presentar también picaduras. Todo eso es importante en el análisis, como lo dije, no únicamente saber cuánto pierde masa, sino saber qué está pasando. Por ejemplo, en este estudio, que es un trabajo que realizamos, se me presentan los resultados de velocidad de corrosión determinados, ¿sí? A través de cupones o estas piecitas metálicas. ¿Qué escenarios estoy evaluando aquí para explicarles estos resultados que son bastante interesantes? 1. Yo seleccioné
respecto a mi fuente, digamos, unas distancias en las que yo instalé esos racks con mis cupones. En este caso solamente presento los cupones que instalé a 1400 metros, ¿sí? Y lo que comparo aquí es el tiempo de exposición. Hicimos un retiro de estos cupones a 2 meses, hicimos un retiro de estos cupones a 4 meses. ¿Qué vemos? Calculamos las velocidades de corrosión, ¿sí? Para cada uno de los metales. Entonces, para acero al carbón, una velocidad de corrosión, para el zinc, para el cobre, para el aluminio. Y que vemos que a 4 meses, pues lo que por lo general se ve, pues es una disminución de la velocidad de corrosión. Porque es importante, digamos, tener en cuenta eso, porque en estos casos como el zinc y el cobre, si vemos que no ocurrió para acero al carbón y el aluminio, aquí sí disminuyó la categoría de corrosividad, pasando de C4 a C3 para el zinc y pasando del C5 al C4 para el cobre. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que la atmósfera se me volvió menos agresiva? No. Lo que pasa es que la exposición, digamos que con el tiempo, me va a permitir de forma global evaluar la atmósfera y aquellos cambios, así como la pasivación que puedan estar presentando, que puedan presentar las estructuras metálicas, ¿sí? Por ejemplo, en los productos de corrosión, pues pueden tener un efecto benéfico, ¿sí? Como tal, vamos a ver un ejemplo de estos o no, ¿sí? Entonces, en estos productos de corrosión que se me forman en la superficie de los cupones, es importante por eso evaluarlos. Una de las técnicas utilizadas es la microscopía SEM, EDS. Entonces yo evalúo pues como tal estas superficies de estos cupones y con el análisis elemental que puedo tener producto de estos ensayos, pues puedo determinar, por ejemplo, en este caso que se me presenta azufre en la superficie. Entonces, si se me presenta azufre, ¿sí? Un cupón de cobre, pues yo podría determinar que azufre puede ser uno de mis contaminantes que me esté afectando y que tenga relación directa con la corrosividad del ambiente, ¿sí? Entonces, en cuanto a pasivación de productos de corrosión, que es algo importante a tener en cuenta, entonces ya finalizando, para finalizar, entonces tengo, por ejemplo, para el acero al carbono. ¿Qué es importante tener en cuenta en el acero al carbono? Que los productos de corrosión, que por lo general son hidróxidos de hierro o óxidos de hierro que se me forman, pues estos compuestos por lo general pues sí son insolubles. Uno esperaría pues que al formarse pues me protejan, pero no, lo que pasa es que estos productos de corrosión que se forman son porosos. Entonces, al ser porosos me permiten y no me forman como una barrera protectora, sino que me permiten la penetración de contaminantes como oxígeno, como el agua, como otro tipo de contaminantes, llegando pues a tener contacto con la estructura metálica y permitiendo que se me formen las celdas de corrosión y se me desgasten los materiales. Entonces, este es un ejemplo cuando yo tengo una atmósfera contaminada con óxidos de azufre, que podemos pensar, bueno, ¿y los óxidos de azufre cómo intervienen ahí en el metal y por qué me aceleran las velocidades de corrosión? Entonces, básicamente, como vimos, el óxido de azufre al entrar en contacto con agua, pues me genera el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico, pues básicamente al estar en contacto o ya disociado, se me forma esta sal con el hierro que pues se me produce el desgaste del material, que me produce el sulfato de hierro. Este sulfato de hierro, pues básicamente con contacto con oxígeno y con agua, pues se me da una serie pues de reacciones que lo que hace es que se me acelera la formación de este tipo de compuestos oxidróxidos de hierro, ¿sí? Entonces lo que hace es que se me elevan las velocidades de corrosión. A una mayor tasa de contaminante que yo tenga de óxido de azufre en mi superficie, pues yo voy a esperar una mayor velocidad de corrosión. Es algo tal vez que no se observa del todo en el aluminio. En el aluminio con esto voy a finalizar. En el aluminio a mí se me forma es una capa de alúmina, que es un óxido de aluminio hidratado. Esta capa de alúmina sí me da como una barrera contra la corrosión atmosférica, por eso se espera y siempre se ha visto valores de velocidad de corrosión mucho menores en el aluminio, ¿sí? Entonces en el aluminio pues estos productos de corrosión que se me forman por lo general son continuos, son tenaces, son muy adherentes, tienen una baja solubilidad en agua o una insolubilidad total y son pasivantes, me generan esa capa protectora. Sin embargo, en el aluminio es importante mencionar que estas barreras contra la corrosión, estos productos de corrosión no son completamente pues 100% continuos, tienen algunas imperfecciones. Estas imperfecciones me permiten
¿sí? Que se me difundan como tal los contaminantes que me forman algunos complejos solubles. Estos van a entrar y van a generar un adelgazamiento, estos contaminantes de la capa de óxido, que en sí es benéfica, generándome picaduras. Ya no hablo pues como tal de una corrosividad generalizada, sino como picaduras. Entonces es importante, ¿sí?, tener en cuenta como en la caracterización que estemos realizando en mi ambiente para categorizar este tipo de elementos. Entonces, en estos estudios pues se preguntarán básicamente, bueno, ¿por qué la norma ISO pues tiene en cuenta estos elementos nomás, ¿no? Como el aluminio, el cobre, el zinc, el acero al carbono. Entonces, digamos, en el caso como tal del sector eléctrico, hemos visto que componentes como, digamos que los cables, ¿sí?, que conducen como tal, son por lo general fabricados en aluminio o fabricados en cobre, ¿sí? Estos tienen unas características que me permiten la conductividad eléctrica, son maleables, son dúctiles, o sea, se dejan generar pues hilos para generar esos cables, ¿sí? Son benéfico que sean livianos, ¿sí?, que tengan una barrera, una resistencia a la corrosión. Entonces, por lo general, son elementos que uno únicamente en el sector eléctrico, en otros sectores pueden utilizarse, son elementos que resistentes y cumplen como tal un objetivo, por eso son utilizados, ¿sí? Y por eso son seleccionados tal vez para la evaluación bajo la ISO 9223. El acero galvanizado, el acero al carbono, sabemos que el acero al carbono hay N cantidad de infraestructura que está bajo acero al carbono, o sea, es muy importante determinar cuál es la corrosividad también para ese material. Y en acero galvanizado, por eso incluimos el zinc, por ejemplo, en todas las torres de transmisión, pues básicamente son realizadas en acero galvanizado, ¿sí? Como vamos a ver pues ya más adelante la temática de mitigación. Entonces, con esto básicamente pues finalizo la parte de caracterización del ambiente y la clasificación del ambiente. Y como lo mencioné, dependiendo de la corrosividad que yo tenga, yo puedo utilizar esa categorización de la atmósfera. ¿Para qué? Para utilizar mis planes de acción. ¿Con qué objetivo? Básicamente para poder determinar una vida útil de mi infraestructura o de mis elementos. Entonces los voy a dejar con mi compañero, quien va a entrar en el tema pues ya como tal de los planes de mitigación orientados pues a todo el problema de corrosividad atmosférica. Muy buenas tardes. Bueno, para dar continuidad con el tema, ya Jenny habló de la caracterización, habló de la clasificación. Vamos a hablar rápidamente del tema de la mitigación, entonces en cuanto a corrosividad atmosférica. Básicamente existen dos formas de mitigar la corrosión atmosférica. Una es con el estudio de los materiales y la otra es colocando una barrera, que básicamente van a ser los recubrimientos. Vamos a dedicarnos completamente esta partecita a la evaluación de recubrimientos. Entonces vamos a traerle entonces a colación un proyecto. No pasa. Un proyecto que realizamos. ¿Qué le pasó a Alex? ¿Cómo me vuelvo? No. No está la diapositiva. Bueno,
Básicamente, el proyecto consistía en la evaluación de la corrosión atmosférica en un corredor eléctrico. Se trataba de la evaluación de la corrosividad de aproximadamente 1050 torres de transmisión de energía a lo largo de un corredor energético de 500 kilovoltios. La evaluación consistió entonces en la clasificación de las atmósferas a lo largo del corredor y adicional a eso buscar entonces cuál era la alternativa de protección más viable para usar en la protección de dicho sistema. Para entrar en contexto acerca de la charla anterior, ¿qué pudimos nosotros notar en ese estudio rápidamente? Concluimos que efectivamente la clasificación desde el punto de vista de mirar las componentes ambientales versus calcular la velocidad de corrosión con cada uno de los elementos no era siempre el mismo. Como podemos recordar en la tabla que mostraba Jenny, la evaluación midiendo los contaminantes ambientales pues tienen unas incertidumbres muy altas que van desde el 33% hasta el 100%, mientras que si se hace con los cálculos de velocidad de corrosión de los elementos, pues las incertidumbres son mucho más pequeñas. Efectivamente, en el desarrollo de ese proyecto pudimos ver que eso es así, que se cumple muy bien y que la incertidumbre que genera esa clasificación o ese cálculo de velocidad de corrosión a partir de las contaminantes ambientales pues es mucho más grande. Lo otro que pudimos ver y que es bastante importante es que efectivamente dado esa caracterización ambiental pues podría mejorarse teniendo en cuenta unos términos adicionales como la velocidad del viento, la dirección del viento y efectivamente las partículas que haya suspendidas en el ambiente. Es decir, nosotros también hicimos mediciones de esto y nos dimos cuenta que efectivamente eran variables muy importantes en el cálculo de velocidad de corrosión. Para resumir, entonces aquí tenemos por ejemplo un resumen de esa evaluación. Podemos ver por ejemplo la clasificación de la corrosividad en la subestación 1. Este circuito tenía 4 subestaciones: la subestación 1, la subestación 2, la subestación 3, la subestación 4. La subestación 1 está aproximadamente en línea recta a unos 250 kilómetros de un punto más cercano al mar, es decir, a una playa. Por ejemplo, vimos entonces que en esa subestación vamos a dividir rápidamente la torre en 3 partes: la parte de la pirámide, que es la parte de abajo, la parte del delta, que es la parte del medio, y la parte superior, que se llama el puente y brazos. Entonces, en el puente y brazos, por ejemplo, en la subestación 1 tuvimos cálculos de velocidad de corrosión del acero de 15 micrómetros año, para la zona del delta de 14 micrómetros año y para la zona de la pirámide de 13 micrómetros por año. Efectivamente estamos viendo unas velocidades de corrosión muy similares. Para la subestación 2, que está ubicada más o menos en línea recta a unos 160 kilómetros del mar, encontramos entonces una velocidad de corrosión de 44 micrómetros año, clasificada en una corrosividad 3 para la zona del puente y brazos. Para la zona del delta, la zona del medio, 37 micrómetros, y para la zona de abajo, la zona de la pirámide, 29 micrómetros. ¿Qué sucedió en la subestación 3, que estaba más o menos a 50 kilómetros? Entonces encontramos para la zona superior de puente y brazos una velocidad de corrosión de 71 micrómetros año, para la zona del delta 49 micrómetros año y para la zona de la pirámide 27 kilómetros año. Como podemos ver, el delta y la pirámide tienen una clasificación de corrosividad C3, pero la parte superior en el puente y los brazos una clasificación de corrosividad C4. ¿Qué sucedió en la subestación 4, que estaba más pegada a la costa? Tuvimos entonces para el puente brazos una velocidad de corrosión de 84 micrómetros por año, clasificación C5. Para la zona del delta, 60 micrómetros año, clasificación C4. Y para la zona de la pirámide, la zona inferior,
una velocidad de corrosión de 36 micrómetros año, clasificación C3. Entonces, como podemos ver, para esta zona tenemos C3 en la parte inferior, C4 en la parte media y C5 en la parte superior de la torre. ¿Qué nos estaba indicando eso? Necesariamente la velocidad del viento, que es la que en últimas termina arrastrando más contaminantes, es importantísima para la corrosividad de estos sistemas. Eso hace que sea una condición mucho más crítica cuando tenemos torres de transmisión de energía que normalmente son muy altas. Estas torres más o menos estaban en promedio alrededor de unos 40 metros. Imagínense en torres de transmisión de energía que tengo conocimiento, por ejemplo, en el Perú, que tienen alturas de incluso 120 metros. Entonces, esta condición es aún mucho más crítica y realmente no es muy tenida en cuenta cuando se hace el cálculo de corrosividad atmosférica desde el punto de vista de la norma ISO 9223. Bueno, ¿a qué nos llevó entonces finalmente todo ese proceso? Luego de eso hicimos entonces una evaluación con diferentes esquemas de recubrimientos para mirar cuál era el esquema más adecuado para proteger esa infraestructura. Independiente de qué esquema clasificó, hubo un aprendizaje muy importante que fue el siguiente. Esos esquemas de galvanizado, normalmente es ideal recubrirlos en el momento en que el desgaste del galvanizado o la pérdida de galvanizado esté entre un 50 y un más o menos un 10% del espesor de diseño, ojo, del galvanizado. Es decir, si yo tengo un acero estructural A36 con una capa de galvanizado del orden de 200 micras, 8 mils aproximadamente, entonces cuando este espesor de ese galvanizado esté en alrededor de 100 micras es el punto ideal para llevar a cabo la protección con recubrimientos. ¿Qué nos llevó a esa conclusión? Sencillamente nosotros evaluamos estructuras envejecidas, estructuras de galvanizado envejecidas y estructuras de galvanizado nuevas, y nos llevó justamente a concluir que el recubrimiento protege mucho mejor cuando el galvanizado está envejecido. ¿Por qué sucede eso? Porque sencillamente cuando yo tengo el galvanizado envejecido, el anclaje del recubrimiento a ese galvanizado es mucho mejor. Ese es uno de los factores que me favorece finalmente el desempeño del recubrimiento. Entonces, ¿cuál es otra conclusión importante de ese proyecto? También otra conclusión importante es que sencillamente esos sistemas dúplex, ¿a qué llamamos el sistema dúplex? Un sistema dúplex para este caso entonces está compuesto de la capa de zinc que se aplica al acero estructural más la capa de recubrimiento. Ese sistema dúplex entonces me prolonga el tiempo de vida útil o la expectativa de vida del sistema en alrededor de entre 1.5 y 2 veces más que si yo tuviese el sistema independiente. Es decir, si yo tengo una estructura de galvanizado en una zona de corrosividad C5, donde normalmente la expectativa de vida útil de ese galvanizado puede ser, por decir algo, 10 años, y adicionalmente yo evalúo un recubrimiento para proteger esa estructura y la expectativa de vida útil de ese recubrimiento en esa zona es, por decir algo, de 15 años, entonces la expectativa de vida útil de mi sistema galvanizado más recubrimiento no es 10 más 15, 25 años, sino que es 10 años del galvanizado más 15 del recubrimiento multiplicado por un factor K, que ese factor K determinamos que es aproximadamente entre 1.5 y 2 veces. Es decir, la expectativa de vida útil de mi estructura de acero A36 con un recubrimiento de zinc más un recubrimiento convencional para protegerlo, en este caso sería de aproximadamente entre 35 y 50 años. Esa fue una de las conclusiones bien importantes de ese proyecto.
me puedo volver al... bueno, acá. Voy a devolverme. Bueno, muy bien. Voy a mostrarles ahora sencillamente esta diapositiva, que es una diapositiva que pueden encontrar ustedes en la norma ISO 12944-5 del 2018. ¿De qué se trata esta norma? Esta norma básicamente se trata de una evaluación que se ha hecho para proteger con recubrimientos las infraestructuras que están sometidas a corrosión atmosférica. También hay un ítem de parte interior, es decir, de estructuras enterradas. Pero básicamente vamos a mirar aquí en contexto la parte de corrosión atmosférica. ¿Qué me dice esa norma? Esa norma me dice acá, vamos a tratar a interpretar. Si yo tengo una estructura que tiene una clasificación de corrosividad según la norma ISO 9223 de corrosividad C3, entonces yo pretendo para ese caso que mi infraestructura me dure X años. En este caso, por ejemplo, media significa una durabilidad de entre 10 y 15 años. Entonces yo puedo aplicar un esquema de recubrimiento de este tipo. De este tipo es un etilsilicato, un epóxico, un poliuretano con pigmentos de zinc. O puedo aplicar un recubrimiento con esos mismos tipos, epóxico, poliuretano, etilsilicato, con otro tipo de pigmentación que pueden ser pigmentos misceláneos. ¿A qué espesor? Entonces aquí esta partecita me da el espesor de película seca, 60.000, 120.000, para una durabilidad estimada media. Si yo quiero una durabilidad muy alta, que en este caso la norma lo dice, la norma ISO 12944 dice una expectativa de vida muy alta es una expectativa de vida mayor a 25 años, entonces me voy para acá, en una clasificación C3, tengo que aplicar entonces este 1 y este 2 es el número de capas que tengo que aplicar. Entonces, para este caso, tengo que aplicar 2 capas de un recubrimiento etilsilicato, epóxico, poliuretano con zinc y a un espesor de 200 micras. Esta norma, entonces, es una norma que actualmente se está usando mucho en Europa. Se empieza a usar actualmente también en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para yo identificar esquemas de recubrimientos adecuados para proteger mi infraestructura dependiendo de la clasificación de la corrosividad según la norma ISO 9223. Pero ojo, hay una cosa muy importante, la norma no le dice que usted se quede sencillamente con esta información, es decir, yo me voy con esta información, me voy para un almacén de pinturas y digo, oiga, hágame el favor y me vende un epóxico y aplico manos de epóxico a un espesor, por decir algo, de 180 micras, porque yo quiero una durabilidad de entre 15 y 25 años, que es la alta. No, la norma adicionalmente le dice que una vez usted seleccione el esquema de recubrimiento que le puede funcionar, haga una evaluación. ¿Cómo se hace una evaluación? Pues hay 2 formas de hacerla. Una forma de hacerla es aplicando efectivamente los recubrimientos en esa atmósfera donde va a estar expuesto, pero eso le daría muchísimos años de exposición. Entonces, la otra forma que tiene para hacerlo es sencillamente haga una evaluación en unas cámaras de simulación que le aceleran la condición de corrosividad de la atmósfera, haga una evaluación en una cámara y sencillamente asegúrese de que este esquema de recubrimiento que usted piensa adquirir efectivamente es el adecuado para proteger su infraestructura en determinada atmósfera y que le va a durar lo que usted espera, que si quiere que le dé una alta durabilidad en este caso, entonces es entre 15 y 25 años. Eso es básicamente lo que les queríamos mostrar.
Sí, eso es básicamente lo que les queríamos mostrar entonces. La parte de caracterización de corrosión atmosférica, la clasificación y la parte de mitigación que hemos trabajado acá en la Corporación para la Investigación de la Corrosión. Muchas gracias. Entonces, no sé si habrá tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Y si hay preguntas? Bueno, vamos entonces a resolver en unos minuticos algunas de las preguntas que se realizaron. Muchas gracias. Bueno, entonces en cuanto a inquietudes tenemos pues dos inquietudes como tal. La primera es si el estudio de caracterización por cuánto tiempo se llevó a cabo. Entonces estos estudios de caracterización de ambientes, que son las caracterizaciones para determinación de contaminantes, en el estudio los estudios que hemos realizado se ha realizado de forma anual. Sin embargo, se realizan caracterizaciones por 4 meses. ¿sí? Entonces por 4 meses se exponen nuestras velas colectoras y cada 4 meses también se retiran nuestros cupones. La idea es que la exposición de los cupones vaya de la mano con las velas colectoras, que son básicamente los que me atrapan y me permite caracterizar los contaminantes. Sin embargo, todo el estudio se hace de forma anual, ¿sí? Y en cuanto a gases, que es muy muestreador de gases y material particulado, esos ensayos también se realizan pues digamos varias veces en el año, pero estas son exposiciones a 24 horas que se dejan mi muestreador de gases y mi equipo para pues material particulado 24 horas. Sin embargo, pues se trata de hacer una caracterización a un año, ¿sí? Esa es la respuesta a nuestra primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, nos consultan si en zonas costeras usan conductores de aluminio y cómo se comportan. Entonces, los conductores sí se utilizan, digamos, conductores de aluminio y de cobre, digamos que por su conductividad y propiedades mecánicas, pues es viable utilizarlos, ¿sí? Y cómo se comportan, pues el aluminio, infortunadamente, pues él produce picado, ¿sí? En zonas costeras, pues vemos que como contaminante tenemos los cloruros. Entonces, los cloruros me van a permitir, pues, ese picado de esos cloruros que atraviesan, pues, esa barra, esa lúmina que me protege el aluminio, que aunque él presenta una buena resistencia a los procesos de corrosión, es posible que se me produzcan, pues, picaduras, ¿sí? Básicamente, pues, esa sería como la respuesta a las inquietudes. Vamos a ver en el chat si tenemos una inquietud adicional. Vamos a ver. No. Dice, una nueva pregunta es el número de capas que indica la tabla de la norma ISO 12944, ¿cómo se logra? No, realmente no lo sabría decir. Entonces, pensaría yo que fue todo el equipo de normalización que se reunió y seguramente hicieron unas evaluaciones de diferentes tipos de sistemas de recubrimientos y llegaron a esa conclusión. O sea, básicamente pensaría yo que fue algo muy experimental, pero no tengo la seguridad si haya sido así. Sí, ya con eso, pues estas son las inquietudes. Sin embargo, pues no duden en consultarnos, digamos, a través de Comercial y nuestras redes y todos nuestros puntos, pues cualquier inquietud adicional en estos temas y todos los que hemos abarcado en los webinars, estamos muy atentos a responder cualquier inquietud que tengan adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables.